Una de las estrategias de Kiev para ponerle fin a la guerra es aislar Crimea e impedir que continúe sirviendo como medio para el envío de tropas, logística y ayuda militar para el frente de guerra ruso, según Mikhailo Podolyak, alto asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, los ucranianos preparan una pequeña sorpresa para la flota del Mar Negro de Vladimir Putin, de la que aseguran destruirá todos los buques y los activos militares de la Armada rusa en los puertos de Crimea, y de la que estaremos hablando en lo sucesivo de este informe. Con respecto a las acciones en la península de Crimea, nosotros estamos seguros que el objetivo primordial de Ucrania es terminar con el mandato de Vladimir Putin en Rusia. ¿Por qué lo aseguramos? ¿Y por qué Putin lo advirtió recientemente en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional ruso, cuando dijo que si perdía Crimea, serían derrotados definitivamente? Quédate muy atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas a todas estas preguntas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. No olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Igualmente puedes seguir apoyándonos con tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de este video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A José Antonio le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Recuerden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bien, el líder ruso está poniendo todos sus esfuerzos en retener la península de Crimea, no solo porque fue el punto principal del apoyo de las élites del Kremlin para aprobar la ley para su reelección hasta el año 2036. Nikolai, el oligarca informante, dijo en julio de este año que Vladimir Putin se había propuesto la meta de dejar la presidencia de Rusia únicamente al momento de su fallecimiento, y que era perfectamente posible que si llegado el año de 2036 todavía estaba con vida, haría reformar de nuevo la ley para hacerse reelegir nuevamente. Y fue precisamente la semana pasada cuando el líder ruso se refirió al sistema electoral de Rusia, diciendo que era uno de los más legales del mundo, debido a que se acercan las elecciones presidenciales de marzo de 2024, en las que con toda seguridad saldrá reelegido. La seguridad de Vladimir Putin en el poder solo está dada por una cosa, y es la que vamos a analizar a continuación, y para ello vamos a hacer un pequeño preámbulo. En 2014, cuando Vladimir Putin se anexó ilegalmente la península de Crimea, le presentó a la élite del Kremlin su plan para hacer más grande de nuevo a Rusia. El plan consistía en reagrupar nuevamente a los países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética bajo la sombra de Moscú. El plan incluía apoderarse en su orden primero de Ucrania, luego de Polonia, seguidamente los países bálticos y Bielorrusia, que es su aliado incondicional, pasando incluso por encima de su gran amigo Alexander Lukashenko, y todo esto en un plazo de 15 años. El plan originalmente estaba previsto para arrancar en enero de 2020, pero la aparición de la pandemia frenó los planes de Vladimir Putin. Luego el inicio de la reinserción de todos estos países se programó para junio de 2021. Sin embargo, retrasos en la construcción del oleoducto Nord Stream 2 y la salida de Angela Merkel del poder en Alemania y la consiguiente llegada de Olaf Scholz como nuevo canciller retrasó nuevamente la operación que se inició en febrero de 2022. Los planes iniciales de Putin eran manipular a Alemania con el suministro de gas natural para apartar a Berlín de la Alianza Occidental y ponerlo de su lado o al menos en una posición neutral. No obstante, sus planes por ese lado fallaron, porque cuando quiso manipular a Alemania y a su canciller, Olaf Scholz, el gobierno de los Estados Unidos se adelantó y puso presión sobre los hombros de Scholz
para que no cediera ante las pretensiones de Putin. Todo este preámbulo que estoy haciendo es para poner en contexto por qué Putin teme perder Crimea. Ya comenzada la invasión y con los pésimos resultados, y a raíz de que los planes de Putin para rehacer a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se concretaban, la élite del Kremlin le puso un ultimátum para seguir apoyándolo. Y ese ultimátum es que si pierde Crimea será el fin de su mandato como presidente de Rusia. Pues bien, en las últimas horas, Vladimir Putin advirtió que perder Crimea podría debilitar a las fuerzas rusas y conducir a Rusia a una derrota. Pero las palabras del líder ruso tienen una mayor profundidad, toda vez que al mencionar la palabra derrota estaría aceptando la consiguiente retirada de sus tropas de la península de Crimea y obviamente estaría aceptando que tendría que entregar el poder. Esto significa entonces que se estaría cumpliendo el ultimátum de la élite del Kremlin. Por varias razones los ataques ucranianos se han centrado en Crimea y en la flota del Mar Negro, estacionada y reforzada en la península en los últimos meses. Si Ucrania logra su objetivo, Podolyak, el alto asesor de Zelensky, cree que podrían estar un paso más cerca de ponerle fin a la guerra. Podolyak dijo que Crimea tiene una inmensa importancia para Kiev, ya que no solo constituye una parte de su territorio mundialmente reconocido, sino que también sirve como punto de tránsito crítico para aproximadamente el 80% de las necesidades de Rusia en la línea del frente. La península que Rusia invadió en 2014 es de suma importancia para los ucranianos. Los recientes ataques de Ucrania contra Crimea han tenido éxito, según el alto asesor, tras el asalto al cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Y cuando dije que por varias razones los ucranianos se estaban concentrando en Crimea, es porque en verdad existen dos poderosas razones. La primera es que sería el golpe moral más contundente que las tropas de Zelensky le pudieran dar al líder de la Federación Rusa. Y la segunda, y mucho ojo con esto, es porque de ello depende la permanencia de Putin en el poder. Un informe de inteligencia de las agencias británicas del mes de mayo señaló que Vladimir Putin había estado moviendo una gran cantidad de equipos militares a Crimea. El objetivo era proteger y retener la península de la contraofensiva ucraniana. En mayo, la inteligencia del Reino Unido dijo en un informe al Pentágono que Vladimir Putin habría estado planeando la movilización de las tropas de Wagner a Crimea para salvaguardar sus posiciones, pero a raíz de que el jefe wagneriano se negaba a dejar Bakhmut porque estaba empecinado en demostrarle a la alta cúpula militar que Wagner era más capaz que las propias fuerzas regulares rusas, objetivo que consiguió en última instancia, el líder ruso empezó a buscar soldados en uno de sus países aliados, Kazajistán. Pero, ¿qué más dijo el informe de inteligencia? Precisamente le dio detalles al Pentágono del ultimátum de la élite del Kremlin a Putin sobre la pérdida de Crimea. Los otros detalles del ultimátum todavía se mantienen en reserva, de acuerdo con lo dicho por uno de los voceros del Pentágono. De tal manera que podríamos estar ante las últimas semanas de Putin en el poder en Rusia. Y mientras esto está ocurriendo, los ucranianos preparan una poderosa arma que promete destruir y acabar con la flota del Mar Negro del Kremlin. Y se trata de un dron submarino llamado Marichka. AMMO Ukraine presentó recientemente su vehículo submarino no tripulado, denominado Marichka, que tiene el potencial de ejecutar ataques kamikaze contra objetivos rusos. En un nuevo video se presentó un prototipo del gran submarino, que prácticamente es un torpedo maniobrable que demuestra la capacidad del vehículo para moverse de forma independiente bajo las aguas, pero muy cerca de la superficie. La organización responsable del Marichka, un diseño en gran parte misterioso, ha revelado que tiene la capacidad de ser utilizado para ataques kamikazes contra infraestructuras y buques de cualquier tipo. Los drones marinos de superficie no tripulados han demostrado ser una herramienta importante, valiosa para Ucrania en sus esfuerzos por atacar a la Armada rusa y otros objetivos en el Mar Negro y sus alrededores,
lo que ha llevado al país a tener un interés significativo en este tipo de capacidad. Pero el problema de este dron de superficie es que precisamente al estar por encima del agua son fácilmente detectables. Hoy AMMO Ukraine compartió un nuevo video en sus cuentas de redes sociales en el que aparece el Marichka, que significa María en ucraniano. Y AMMO Ukraine se describe a sí misma como una fundación benéfica, y mucho ojo con esto. Y desde hace 9 meses promueve activamente su vehículo submarino no tripulado. Próximamente estaremos presentando un informe sobre las llamadas empresas y fundaciones benéficas que están ayudando a Ucrania en sus esfuerzos de liberación de la ocupación rusa. Y quiénes también están detrás de ellas y cómo se financian, así que no te lo pierdas. Desde agosto esta fundación está aceptando inversionistas y donaciones para ayudar al desarrollo de este particular dron. Además, un grupo separado llamado Brave One presentó su propia línea de drones kamikaze llamado Toloka a principios de este año. Un video que se muestra en la publicación de redes sociales muestra al Marichka siendo bajado lentamente al agua después de ser desconectado de un remolque de 6 ruedas que fue utilizado para su transporte por tierra. Entonces, de repente se ve que el dron comienza a moverse por sí solo en el agua, impulsado por su sistema de propulsión. Mientras tanto, en el video a lo lejos se ve a un puñado de individuos flotando en una balsa inflable que se presume que son quienes están manipulando el dron, según lo que se describe. Los detalles sobre el Marichka y sus habilidades no han sido entregados aún por obvias razones. Según algunos analistas, ante la demanda de mayor respaldo financiero externo por parte del fabricante de este dron, sigue siendo incierto qué tan rápido podrá avanzar este proyecto, a pesar de que Ucrania ha priorizado previamente dichas capacidades con una implementación exitosa, pero se cree que organizaciones con sede en Londres y Estados Unidos podrían involucrarse en la producción masiva de esta poderosa arma. Un vocero del Ministerio de la Defensa ucraniano dijo que probablemente las tropas de Zelensky podrían tener 10 de estos drones dentro de los siguientes 60 días. Ahora, a la par de lo que está ocurriendo, la máquina de guerra de Putin podría quedarse sin combustible, y las máquinas de guerra bajo el mando de Putin se ven aparcadas, inmóviles, debido a la escasez de combustible. Y escucha muy bien esto. Para evitar que la máquina de guerra de Putin pierda fuerza, el líder ruso ha implementado una prohibición a las exportaciones de gasolina y diésel. La medida se produce 575 días después de que el líder ruso comenzara su campaña de guerra en Ucrania y tiene 2 propósitos. Número 1. Aliviar el sufrimiento del pueblo ruso para proteger el suministro de alimentos del país. Al limitar el impacto de la guerra en la vida cotidiana, el líder ruso espera mantener la estabilidad política de la nación. Sin embargo, con todos los recursos dedicados a la guerra, los precios mayoristas de gasolina y el diésel se han disparado, según la agencia estatal de noticias TASS, alcanzando niveles récord en los últimos meses. Y número 2. Para mantenerse al día con la contraofensiva de Ucrania, Moscú no tiene otra opción que entregarle más combustible a su ejército y espera que la entrada de más soldados y mercenarios al combate puedan contener el avance ucraniano. Sin embargo, ha prohibido las exportaciones de gasolina y diésel para priorizar el suministro al mercado interno y para garantizar que sus equipos militares tengan el combustible necesario. El gobierno hizo pública la decisión este jueves, citando la necesidad de estabilizar los precios del combustible internos. También se realizarán controles, según el Ministerio de Energía, para evaluar el impacto en la industria alimentaria local. La medida podría potencialmente impactar los precios futuros de referencia globales, lo que llevaría a un aumento indirecto en los precios del combustible para consumidores estadounidenses y de otros países también. Por otro lado, esta temporada de cosecha, el propio ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev, sugirió un cese temporal de la exportación de productos combustibles para aliviar una catástrofe inminente
en el suministro de alimentos al pueblo ruso, lo que confirma que la situación económica de Rusia es extremadamente difícil. La idea era generar un excedente de productos combustibles y manejar posteriormente una estrategia para bajar los precios al consumidor. El resultado inmediato fue que los precios de entrega de gasolina al por mayor se desplomaron un 10% en la bolsa mercantil de San Petersburgo, mientras que el diésel cayó un 7.5%. ¿Qué significa esto? Que Putin consiguió bajar los precios internos de los combustibles para ayudar a la disminución de la inflación que golpea con mucha fuerza el bolsillo de los rusos y para mantener su esfuerzo de guerra en movimiento. Pero por otro lado, al caer sus exportaciones de combustibles, también caen los ingresos vitales para la guerra. Según lo informado por el Moscow Times y la agencia Reuters, la caótica situación económica de Rusia está obligando a que uno de los países más ricos en recursos energéticos del mundo se vea en la necesidad de implementar esta clase de medidas, como la reciente prohibición de exportación de combustibles, que ha sido calificada como una medida inesperada y a la vez muestra la desesperación del Kremlin. La medida entró en vigor este jueves, inmediatamente después de su publicación. Es indudable que la riqueza energética de Rusia es grande y se extiende por 11 zonas y posee abundantes depósitos de gas natural y petróleo. Eso está muy claro y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, en 2021 el régimen ruso obtuvo casi la mitad de su flujo de caja de la venta de gas natural y productos petrolíferos en el extranjero, produciendo un gran superávit que Vladimir Putin ya se gastó en la guerra. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.